6:1 al 7 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, tenemos aquí un pasaje que nos va a hablar acerca de un problema, una solución y el fruto de poder solucionar un problema. ¿Sí? Entonces tenemos aquí algo así como en demanda. Yo quisiera titular esto como en demanda de ministros capaces. Dios está diciendo en este título: Dios necesita ministros capaces. Por eso decimos en demanda de ministros capaces. Las necesidades del reino de Dios, hermano, son muchas y muy abundantes. Las necesidades del reino de Dios también son grandes en el sentido del tamaño, en el sentido a veces de la complicación. A veces los asuntos dentro del reino, dentro de una iglesia, no son sencillos de arreglar. En ocasiones los problemas que se presentan en la iglesia no son fáciles de solucionar. Y sin embargo, yo les puedo decir ahora que todo problema, toda situación es solucionable. Todo problema es solucionable. A ver, repita conmigo: todo problema es solucionable. Exactamente. Ahora, ¿por qué? Porque Dios no está limitado en su revelación, es decir, lo que nos ha dado en la Sagrada Escritura, no está limitado y no tiene no tiene lugares donde Él no pueda intervenir para arreglar un problema. Pero al mismo tiempo Dios sí requiere de una disposición abierta del corazón de parte de la iglesia en general, para que Él pueda solucionar o nos ayude a solucionar los problemas que se presentan. Entonces, esta en demanda de ministros adecuados quiere decir que Dios está buscando arreglar los asuntos del reino con la propia gente y con ministerios y ministros adecuados. Aquí tenemos el primer ejemplo. Dice, la Biblia nos presenta, es un problema el que todos quisiéramos tener. Al menos este problema a mí me gustaría tenerlo, porque comienza diciendo que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, esa es la primera oración. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, significa que la iglesia tenía problemas por causa de su propio crecimiento. Qué bendición que una iglesia enfrente este tipo de problemas, que empiece a tener problemas, pero por causa de su mismo crecimiento, por causa de su mismo progreso. Hay dos formas de ver de que se presentan los problemas en una iglesia. Una, cuando se ha enviciado, cuando el ambiente, cuando la atmósfera, cuando la relación entre los miembros de la iglesia y los que están a cargo, los principales, los ministros, los servidores, los diáconos, hermano, la atmósfera se ha corrompido, se ha contaminado. Hay ocasiones en que las iglesias están atravesando problemas, pero más bien porque se ha contaminado el ambiente, la atmósfera, el clima ya está muy rancio, ¿sí? Ya está muy viciado. ¿Qué quiere decir? Se ha viciado con los diferentes problemas, especialmente el problema que más, vamos a decirlo así, enrancia
o vicia o hace pesado el ambiente es la murmuración, y es lo que ya estaba sucediendo aquí. La Biblia nos dice que creció el número de los discípulos, pero esto mismo trajo, hermano, un problema. Y el problema, dice en la segunda oración, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Analice lo que dice el versículo, todo este versículo. Crecía la iglesia. Sin embargo, hubo murmuración. Lo primero que se presentó ahí, hubo una murmuración. Hay un pecado de murmuración, número uno. Número dos, número dos, división. Los griegos contra los hebreos. Parece partido de fútbol, parece partido político, parece, no sé, parece planilla de sindicato, ¿no? Unos contra los otros. Aquí hubo murmuración y dio como resultado que hubiera un partimiento en el cuerpo de Cristo. Este es el primer problema, hermano, que toda iglesia o toda comunidad va a enfrentar. Es el partimiento. La tendencia siempre es que un problema siempre termina por dividir y por hacer más de un bando, de dos o tres o cuatro o los que puedan ser necesarios, ¿no? Entonces aquí tenemos la exposición típica de un problema que creó dos bandos dentro del mismo cuerpo de Cristo. Y todos nosotros decimos, es que eso no debe ser, correcto, no debe ser, pero sucedió. El tercer problema que nosotros vemos ahí es que había cierta discriminación. La acusación concreta es: las viudas de los judíos son más beneficiadas a diferencia de las viudas de los griegos. Las viudas de los griegos son desatendidas, mientras que las viudas de los hebreos son atendidas. Así de sencillo, fácil, de primer grado, ¿sí? Entonces, ya ve usted aquí, ya analizamos los problemas. Hay división, hay murmuración y hay una cierta segregación. Hay una especie de discriminación, no muy abierta, pero que se fue dando. Ahora vamos a ver esto. Aquí es donde viene la necesidad, o el problema se levanta para exigir o para demandar un ministerio, un ministro o un servidor o un pastor, en todo caso, capaz, con capacidad para entender el problema. Por eso estamos hablando de demandas de ministros adecuados. Entonces aquí este problema demanda un ministro adecuado para este problema específico. Entonces dice la Escritura que los 12 entraron a acuerdo. Los 12, estamos hablando de los 12 apóstoles, se convocaron y uno de ellos habló. Asumamos que se trata del apóstol Pedro, asumamos, ¿no? Entonces se demanda que alguien intervenga en la solución de este problema. Y un buen ministro, un ministro adecuado, un ministro con experiencia, un ministro con sabiduría, continuo, con inteligencia, lleno del Espíritu Santo, un ministro lleno de fe, un ministro con las cualidades necesarias de un ministerio, hermano, es lo que se requiere para poder empezar a solucionar este problema, ¿no? Dice la Biblia que entonces aquí ellos se abocaron a entender el problema. Convocaron los 12 a la multitud de los discípulos y les expusieron la situación. Quiere decir que se tiene que analizar y hacer una separación entre los problemas que se presentan. Se tiene que hacer, hermano, un cuadro de prioridades. La iglesia necesita tener una idea muy concreta de cuáles son las prioridades del ministerio. ¿Cuáles son las prioridades de los diferentes ministerios? El ministerio de los apóstoles era la oración y la predicación. Más adelante lo vamos a ver. Entonces los apóstoles lo primero que dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Lo primero que ellos establecieron es decir: no se nos debe exigir a nosotros, no es justo, o sea, no está bien, o sea, no es atinado y no es adecuado que nosotros, habiendo sido llamados por Jesús
para principalmente predicar la palabra de Dios, tengamos que estar nosotros permanentemente ocupados en servir las mesas, en la atención de la gente. Esto parece contradecir el sentido de la misericordia en la predicación del evangelio, que consiste en el apoyo y el ayuda a los necesitados. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, debemos recordar que en la historia de los apóstoles, ellos comenzaron como servidores, fueron servidores de Jesús. Cuando hubo la necesidad de alimentar a los 4,000 y después a los 5,000 o viceversa, entonces el mismo Señor Jesucristo dio indicaciones a sus apóstoles o a sus discípulos de que los acomodaran por familias o por grupos. Esto ya es un principio, hermano, de trabajo para los servidores. Entonces los apóstoles salieron en su plan de servidores y comenzaron a acomodar a la gente en grupos, y después todos ellos llegaron de acuerdo al grupo que se asignó, al determinado número de grupos que tuvo cada apóstol. ¿Sí? Algunos, si se interesa mucho, a lo mejor tenga que dividir 5,000 entre 12 o 4,000 entre 12, y ya más o menos usted sabrá de a cuántos grupos le tocó a cada apóstol, ¿no? Bueno, entonces ellos se propusieron, hermano, a repartir el alimento entre ese número de gentes. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos sí sabían atender las mesas, sí sabían distribuir, habían sido entrenados para ayudar a los necesitados. La Biblia dice que uno de los apóstoles traía la bolsa de las ofrendas o las finanzas del ministerio, los traía uno, que era Judas, y que de ahí el Señor daba instrucciones de que se ayudara a los pobres y a los necesitados, por un lado. Pero también de ahí, si usted ha leído el Nuevo Testamento, usted va a recordar que el Señor les dijo en alguna ocasión a ellos que ellos fueran a comprar. Es el caso del capítulo 4 de Juan, que mientras el Señor Jesucristo se sienta en el pozo de Jacob, envió a sus discípulos a comprar para que comieran ellos, ¿sí? Vea que descubrimos versículos que en ocasiones como que no tienen mucha trascendencia, pero aquí nos está diciendo que dentro de lo que son las finanzas del evangelio, una parte de ellas debe ser evidentemente destinada a la manutención de los ministros, porque los ministros comen, los ministros se visten, los ministros necesitan dónde vivir, los ministros necesitan un viaje, unas vacaciones. De repente el mismo Señor Jesucristo llegó a tener sus propias vacaciones, se llegó a apartar a lugares lejanos para no tener siempre a la multitud ahí con él. O sea, momentos de reposo, momentos de retiro, momentos de descanso para el área psicológica, porque eso va a ser muy importante. La sanidad nuestra se va a sostener siempre y cuando atendamos cada una de las partes que componen nuestro cuerpo, nuestra existencia, nuestra humanidad. El cuerpo, el alma y el espíritu, ¿sí? Y en ocasiones la excesiva carga del ministerio da como resultado que haya una fatiga emocional, una fatiga psicológica o una fatiga espiritual. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Una iglesia responsable va a hacer que sus ministros, hermano, tengan periodos de descanso, de reposo, de recuperación del estado de ánimo o de un descanso psicológico. Privarlo de eso por un tiempo, esto es necesario, ¿sí? El mismo Señor Jesucristo lo practicó con los apóstoles, ¿sí? En sus retiros ocasionales que tenía. Ahora, los apóstoles sabían hacer estas cosas. ¿Qué es lo que nos enseña aquí el Espíritu Santo? Que llega un momento en que los apóstoles están más siendo usados por el Señor para la distribución. A mayor experiencia, debe aprovecharse esa experiencia de conocimiento y esa habilidad de persuasión que da el Espíritu Santo para poder poner la palabra en el corazón de la gente y lograr el objetivo de Dios. El objetivo inicial de Dios es salvar el alma, salvar al individuo. Posteriormente vendrá una enseñanza, una instrucción, un discipulado para que el discípulo aprenda a ser cada vez mejor discípulo. ¿Se acuerda que hace tiempo hablamos acerca de cómo es el asunto de creyente, de discípulo y de qué? De siervo, y finalmente termina siendo amigo.
¿Sí? Ese es el método que propone el Nuevo Testamento, comenzando desde un creyente, siendo un discípulo, después un siervo y posteriormente un amigo de Jesús. Vamos a decir que básicamente ese es el modelo de crecimiento espiritual que nos propone el Nuevo Testamento para nosotros. Ahora, los discípulos llegan a este punto ahora. La misma necesidad del crecimiento del reino los llevó a entender la importancia de que ellos también debían hacer lo mismo que el Señor Jesucristo, que es delegar responsabilidades. Entonces, necesitamos nosotros ese cuadro de prioridades para saber qué es lo más importante. Y la Biblia nos dice aquí que lo más importante es la predicación de la palabra. Sí, ahora, después de ahí, cada ministerio va a tener su propio cuadro de prioridades en cuanto al área que le corresponde. Por eso nosotros no debemos intervenir en el ministerio de otro hermano o otra hermana. Si nos llama a colaborar, si nos llama a hablar, si nos llama a un consejo, si nos llama a esto, de acuerdo, no hay problema. Pero si no, nosotros no podemos. Tenemos que respetar los ministerios, siempre. Entonces, la Biblia aquí nos presenta la solución. Primero que nada, el apóstol estableció cuáles son las prioridades del reino de Dios. Y un ministro adecuado siempre va a mantener la iglesia enfocada en su visión, a la ruta que ha sido trazada como una visión. Nosotros vamos hacia este lugar. Este año nos toca hacer esto y hacia allá tenemos que ir. El asunto es que de repente algunos de nosotros tenemos mejores ideas y pues que hacemos esto y que hacemos lo otro, y ya no se tiene a todo el conjunto de hermanos con la misma idea, con la misma visión, con el mismo propósito. ¿Sí? Para evitar esto es necesario que haya una división y distribución de ministerios y de actividades dentro de la congregación, de manera que, atendiendo cada ministro su asunto particular, todos, se llama aquí la palabra coadyuvar, todos coadyuvemos, hermano, en servir para el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Así las iglesias crecen, así las iglesias se desarrollan. Pero mientras cada uno de nosotros se esté tirando para su propio sitio, no vamos a ir a ningún lugar. Qué bueno que nosotros, gracias a Dios, por lo menos estamos juntos. En este pequeño descanso que hemos tomado en la ruta de nuestra visión, por lo menos estamos juntos. Esto es muy importante. Pero ahora nosotros tenemos que replantearnos esta situación para cargar nuestra pila, vamos a decir, para cargar nuestra pila emocional, para cargar nuestras baterías ministeriales y entender cómo seguir un modelo del Nuevo Testamento. Número uno, yo tengo que seguir las prioridades. Aquí la prioridad es la predicación de la palabra de Dios. Aquí la prioridad es que yo tenga que estar buscando o siguiendo o no dejar de congregarme. La prioridad, si solo tengo una vez en la semana, lo menos que puedo hacer es que por un bendito paseo, alguna cosa que yo quiera hacer, yo no tenga que estar ahí. Yo de esto lo iba a hablar específicamente este domingo, lo anticipé porque este es el mensaje que yo ya tenía de algunas semanas para esto. Entonces, la importancia consiste en establecer prioridades, porque si tú no respetas las prioridades de tu ministerio, de repente cualquier situación ocasional y cualquier circunstancia te va a estar moviendo. Y si te va a estar moviendo, hoy no vengo, mire aquí las circunstancias. Este es un ejemplo de las circunstancias. No estoy hablando mal de nadie. Estoy estableciendo la palabra porque este video quiero que lo lean, que lo vean los que no estuvieron hoy. Es que me pasó esto y yo no vine. Mire, es mejor que si un momento dado vamos a cantar con un solo instrumento ya, permanentemente, ya, o no. Usted dígame, ¿vamos a estar de a veces sí y a veces no? Usted, ante los ojos de Dios, dígame esto. Usted que tiene el Espíritu Santo, ¿a veces sí y a veces no? No. Tenemos que, de una vez, defínete. ¿Vas a servir? Vas a servir. Y si no, mira, amigo, puedes entrar y venir, pero no nos des la idea de que sí y a veces no. ¿Sí?
Yo estuve orando no toda, una buena parte de la madrugada el otro día. En 2 días me llevé orando en la madrugada por esta situación, diciéndole: Dios, no quiero lastimarlos porque nunca ha sido mi idea, no es el propósito, pero llega un momento en que si no establecemos algo, nos puede suceder algo grave. Vea usted ahí arriba. ¿Cuál era el verdadero problema? Si nosotros equivocamos el discernir el problema, y es que un líder adecuado sabe discernir el punto. Si alguien quiere tomar nota mental, está bien, pero si alguien lo quiere apuntar, un líder adecuado va a discernir el meollo del problema, el punto del problema. Cualquiera de nosotros sin experiencia diría: ay, están pecando, están hablando, están murmurando, este pecado de murmuración. Ahora yo le voy a decir una cosa: ¿la murmuración es pecado? A ver, dígamelo todo. ¿La murmuración es pecado? Sí, la murmuración es pecado, pero ese no es el punto. Ahora, ¿el hacer acepción de personas es pecado? Díganlo con convicción. ¿El hacer acepción de personas es pecado? Y no era el punto. Cualquiera de nosotros, cualquier iglesia sin experiencia, se va a desviar en estos puntos. Va a decir: ay, están murmurando de mí, y yo que me mato y me quiebro aquí el alma en predicar, en ir, en venir, y todos murmurando de mí. Pero vamos a decir: las murmuraciones no están bien, son pecado, pero ¿por causa de qué? O sea, Dios nunca va a justificar a un murmurador, jamás, aunque tenga razón. Sin embargo, hay situaciones que están generando ese problema. Entonces ahí el problema, hermano, hay 3 cosas que no son el problema, por decirlo de alguna manera. Número 1, la murmuración no es el problema de esa iglesia. Número 2, hermano, la acepción de personas no es el problema. ¿Estamos de acuerdo? Ese no es la acepción de personas. La existencia de alimentos tampoco es el problema. Bueno, ahí no lo dice exactamente, pero dice el texto que cada día había una distribución. Para las viudas había una parte que se había separado con el propósito de apoyar cada día a las viudas, dándoles su porción correspondiente. Entonces, ¿había falta de alimentos? Respóndame, ¿quiénes están aquí? Sí, levante la mano el que no está aquí. Entonces sí están. Bueno, entonces, ¿había suficientes alimentos? Sí, ese no era el problema. La mayoría de nosotros en un banco de alimentos casi siempre vamos a tener el problema de que casi no hay, ¿verdad? O de repente no hay. Pero aquí hay 3 cosas que no son un problema. El problema no estaba en que no hubiera alimentos. Número 1, el problema no estaba, hermano, no era la murmuración. Y el problema no era que hubiera acepción de personas. El problema era una falla en la distribución. Era un punto de organización. Mire, cualquier persona con poca visión hubiera llamado a las personas que están murmurando y las regaña por murmuradores y les aplica lo que dice la palabra. La ley dice: no murmurarás. Los señala y los manda al infierno. No. O en un momento dado, si no tenemos suficiente sabiduría, mandamos a llamar a los hermanos que se están dividiendo y yo los comienzo a acusar de decir: ustedes están dividiendo la congregación, ¿verdad? Ustedes son unos divisionistas. ¿El problema era la división? No, ese no era el punto. ¿Es mala la división? Sí, pero vamos a ver que hay ahí la necesidad de que exista la habilidad del Espíritu Santo de discernir el verdadero problema. No es la división, no es la murmuración, no es la falta de alimentos, y cuarto, no es la acepción de personas, aunque las 4 cosas están mal. Bueno, 3, la otra no. 3 cosas están mal: murmuración, división y acepción de personas. Pero ¿qué está generando eso? Que había una deficiencia. No puedo decir ni pecado ni mal, porque nadie tenía una mala intención. Solamente había deficiencia por causa del exceso de trabajo. Dice la Biblia aquí
por causa de exceso de trabajo, los apóstoles como que estaban resultando ser no muy justos. Sin querer estaban haciendo una acepción de personas, sin querer. Claro, llegaban las hebreas, hablaban hebreo, las otras hablaban griego y estos medio casi ni lo entendían. Si acaso Pedro sabía algo de griego, ¿verdad? Entonces llegaban y le hablaban a otras en griego y decía, ¿qué dices? No sé. A ver, ¿tú qué dices? Esto yo a ti sí te entiendo, a ti sí te doy. Entonces había una deficiencia. No vamos a acusar a los apóstoles de maldad. Había una deficiencia por causa del trabajo excesivo. Y los apóstoles también presentaron sus razones para los que estaban quejándose de esto con justa razón. Ellos también les expresaron su necesidad y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la predicación de la palabra para dedicarnos exclusivamente a las mesas. ¿Sí? Entonces, un líder adecuado va a descubrir el punto del problema. La mayoría de veces nosotros, siendo líderes, reaccionamos y no respondemos, porque una cosa es reaccionar y otra cosa es responder. Usted enséñeme un versículo en la Biblia donde Jesús reaccionó. No existe. La mayoría de veces dice Jesús respondió. La mayoría de las veces, todas las veces dice y respondiendo Jesús. Y respondió Jesús. Y Jesús respondió. Es una respuesta. No es una reacción, porque las reacciones que son cólera, ira, decepción, enojo, tristeza, me apachurro, ya no voy a esa iglesia, ay, el amor de Dios. Y no. Vienen los chiqueos, los berrinches. Hay hermanos que hacen cada berrinche y luego todos nosotros reoxisos. Es que usted no se dio. No me di cuenta, amigo. Porque hacen una tormenta dentro de sus corazones. Y nosotros pues como no somos Dios para ver el corazón de la gente. Aparte de la miopía que está integrada en la personalidad, pues menos ves. Entonces se crean problemas que no debe existir. Entonces un líder adecuado a la necesidad va a detectar exactamente cuál es el punto. Así que si en algún momento nosotros como líderes alguien dijo, pues pregúntate por qué lo está diciendo. Igual tiene razón. Como que me hubiera gustado que los líderes, especialmente los líderes de esta iglesia, hubieran dicho amén, hermano. Los que tienen algún cargo, me hubiera gustado que hubieran dicho amén. ¿Por qué? Porque está mal murmurar, claro, es pecado, sí es pecado, y no está bien que te lo hagan, pero pregunta por qué. Si es injusto, amén, pero que se demuestre que es injusto. Pero si hay una deficiencia en tu ministerio, corrige tu ministerio. ¿Qué es la solución que dice el Espíritu Santo ahí? Corrige el problema y se acabó la murmuración. Corrige el problema y se acabó la división. Corrige el problema y se acabó la acepción de personas. ¿Cuándo se acabó el problema? Cuando se atendió la deficiencia. ¿Sí la capta? ¿En serio? Lo veo así, o está muy pensativo, como diciendo mire, corrija, cada que usted se enfrente a un problema de murmuración, corrija lo que está deficiente y usted seca, le da un guillotinazo a la murmuración. No llegue y, oye, ¿por qué estás hablando? Y vente para acá. Tú eres carne y yo más, dice el otro, ¿no? Ya con eso demuestra que sí. Mire, en una ocasión, bueno, yo procedo de una iglesia donde me contaron, porque yo era muy chavito, todavía no iba a esa iglesia, pero fue una historia muy conocida y aceptada por todos. Entonces, hermanos, a las 6 de la mañana, después de un culto de negocios que empezó a las 7 de la noche, terminó a las 6 de la mañana del otro día, terminaron diciéndose, cada quien abrió su navajita. Amén, hermano. ¿En serio eres cristiano? ¿En serio? Mire, no es la primera iglesia. Atrás y después de ella ha habido iglesias que se han molonqueado. Una iglesia pentecostal de las más antiguas, los miembros de su iglesia, hermano, allá en una parte de la Ciudad de México, no quiero decir dónde,
Una ocasión iba yo con un taxista, iba yo por ahí, no, pues hablando de que era yo pastor. Dice, mire, a propósito, dice, yo vivo por aquí, y aquí en esta iglesia se agarraron a balazos y pararon el tráfico. Y dije, bueno, es que se han de haber metido a... No, eran de ahí mismo, de adentro. ¿Para qué le dije que era pastor? No, da vergüenza, mano. Mira, ninguno de ellos se tiró a matar, echaron bala para arriba. Pero, por favor, es decir, no hubo la cordura, nunca se detectó el problema. Si los apóstoles hubieran puesto los así, como que los hubieran enmoñado todos, decían, ay, están hablando de mí. Esos son unos divisionarios. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Hubiera habido división? ¿Cuándo se arregló la división? ¿Cuándo se arregló el problema? Y ese es el principio para cualquier líder. Si hay murmuración, mijo, trata de ver el problema. Y si no, que alguien te explique. ¿Cómo ve? Si no tiene alguien, si no lo sabes, bueno, a ver, díganme de qué se trata o dónde está. Es que hay esto. Entonces, con una buena capacidad de discernimiento vas a entender, el punto no es la murmuración, el punto no es la división, el punto no es que quiere mi cargo, el punto es que hay una deficiencia en esto, ¿sí? O hay que señalar la deficiencia. Miren, es que está sucediendo esto, pastor. Pero es que el pastor, no, pues que no se ve. Mire, si no le dicen a los apóstoles este problema, ellos lo hubieran sabido. Eso es lo que nos dice el texto, que tuvieron que ir con los líderes y ir a ver, pastores, vengan acá, ancianos. Mire, nos presentamos porque hay esto. ¿Sí? Hay esta situación. ¿Y en qué consiste? Pues ya hay una división dentro de la iglesia. Unos se llaman griegos y otros se llaman hebreos. Ya unos ya le estaban poniendo, los griegos ya le estaban poniendo la iglesia de Jesucristo de los griegos libertos, no sé, ya le estaban poniendo nombre. Vamos a hacer un nuevo movimiento. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el apóstol? Bueno, establecemos prioridades. Miren, nosotros lo hacemos y somos responsables. Número 1 es dar la cara. Se mostró que son humanos. A ver, yo le hago una pregunta. ¿Se mostró que los apóstoles son humanos? Sí. ¿Se equivocaron? Sí. ¿Pero por ello merecían apedrearlos? No. ¿Por ello había que sacarlos? No. Ellos eran los obligados a dar una solución. Entonces ellos establecieron, ok, vamos a dar una solución. Prioridades. No está bien que nosotros nos dediquemos más tiempo a la distribución de los alimentos y a la asistencia a los necesitados que la predicación del evangelio, que la predicación de la palabra. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué les parece? Y mire, dice ahí 3. Dice, buscad. Delegaron la responsabilidad. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Propuesta inmediata: delegar la responsabilidad. Ustedes están más cercanos al problema que nosotros, porque ustedes lo viven de primera mano. Entonces ayúdennos de esta manera. Búsquense a 7 varones, busquen 7 personas, busquen a personas que nos puedan ayudar con esto, a las que les podamos encargar. Es decir, el apóstol está diciendo a quienes les podamos encargar, es decir, no a cualquiera. Ustedes busquen estas personas. Y hay una serie de condiciones que se tienen que dar para poder ser elegibles dentro de un ministerio. Porque no puede ser así como que a cualquier persona, a un recién convertido, a un nuevecito, estas cosas. No, sí, por la mayoría de las veces no se puede. Dice, búsquense ustedes, ¿no? Hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio. Primer perfil. El primer punto, el primer rasgo. Sí, el primer rasgo en el perfil, en la fisonomía de un ministro que aspira a comenzar como servidor. Fíjese usted, como servidor es lleno de buen testimonio. ¿Qué quiere decir? Es una persona que
tiene buenas maneras, es una persona con educación, es una persona, hermano, que no es vulgar, que no se expresa vulgarmente, que no se lleva, es decir, que no se lleva de manera muy vulgar, ¿sí? Buen testimonio quiere decir que las personas tienen de él una buena opinión, es intachable. No se le reprocha su conducta, no se le reprocha su manera de hablar, su manera de llevarse con las personas, de convivir con la iglesia, no se le reprocha, ¿sí? Sino todo lo contrario, sino que es una persona que tiene buen testimonio, es decir, la imagen de la personalidad de alguien para ministrar y para servir en las cosas de Dios es importante a los ojos de Dios principalmente y también a los ojos de la iglesia. Necesita ser una persona autodisciplinada en el orden de su propia vida, porque si tiene orden en su propia vida, lo más seguro es que va a ordenar a los demás. Mire, eso cuesta muchísimo trabajo, hermano, cuesta un montón de trabajo. Y yo sí le voy a decir, no soy víctima, pero cuando yo me fui llamado al ministerio, yo no quería, porque me conocía. Mire, por desgracia y para vergüenza mía lo digo, no fui fácil desde el inicio, pero es que luego apenas me convertí, luego me metieron a predicar por el amor de Dios. Ahora yo le voy a decir, ¿tenía yo don para la predicación? Más o menos, pues dicen, yo no sé. Pero la primera vez que yo me paré en un púlpito, porque me hicieron la prueba ahí en un lugar, pues tú pasa, le digo, pero pues yo, bueno, órale, mañana tienes que dar este mensaje, pero bueno, pues hay lo que, adiós. Cuando pasé comencé a predicar y me dijeron, sí has estudiado en el instituto. No, tú ya servías en la iglesia. No, me acabo de convertir, hace 2 meses todavía fumaba de mi marihuana. 2 meses y ya me habían zambutido a que sirviera a Dios. Digo, no me hago la víctima, pero también quiero reconocer que yo tenía pasión por Dios y amor por Dios, por lo que había hecho. Me había cambiado, me había transformado, me había hecho una nueva criatura y sí tenía ganas. ¿Por qué no decirlo? Sí, en el fondo, pero siempre dije no. Y viera qué trabajo me costó, muchas humillaciones, porque no fue una vez sino varias las veces que tuve que llegar y pedir perdón porque me había equivocado. Que un muchacho, me tuve que agarrar a moquetes con alguien ahí, pero por iniciativa mía. El chico no me pegó, yo fui el malvado y después tuve que ir a pedirle perdón. ¿Pero por qué? Es que esa horrible y diabólica costumbre que tienen ahora pastores, con tal de decir, tengo ministros, tengo misiones, agarran a cualquiera que se les ofrece y vámonos, los embuten allá. Y dice la Biblia, dice bien el Señor Jesucristo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren el cielo y la tierra para ser un prosélito, es decir, uno que parecido como un discípulo mío. Y una vez que lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. La iglesia ha perdido delicadeza en la selección de sus ministros. Tenemos nosotros, yo me incluyo, número 1, yo primero, hemos perdido la delicadeza de seleccionar a nuestra gente, porque por después a poquito zorrájale, ya azotó. ¿Y quién tiene mire, la culpa la tiene él, pero la responsabilidad es quien lo llamó y quien lo puso. Ese responde. Cada quien es culpable de sus propios pecados, sí, pero ¿quién es la responsabilidad? Del que lo puso. Porque no tuvo la capacidad de ver en su corazón, de formar un ministro, de orientarlo, de capacitarlo, de instruirlo, de enseñarlo, de jalar las orejas. Hoy en día, aguas con que te acerques siquiera le intentes agarrar la oreja a un ministro. No quieren ser regañados, no quieren ser y se sienten, ¿no? ¿Qué clase de ministros quieres ser, hijo? Alabo a Dios porque le digo, no, algunos, no, cállate, guarda silencio, estás para oír. No me vengas a decir, no me vengas a tratar de enseñar. Si tú tienes tus razones, díselas a Dios. Pero estás aquí para oírme, mijo. Óyeme. ¿Cuándo? Hay justificación y de nada. Cuando hay excusas y justificaciones, es lo que quieres oír.
Cuando hay razones, entonces sí. Hemos perdido la sensibilidad y la capacidad de reconocer y de atenernos a la obra, que quien va a estar al frente en algún área tiene que ser de buen testimonio. No tiene que tener pecados del espíritu y menos pecados de la carne, exteriores más bien. Los pecados internos son ¿qué? Envidia, celo, todo lo que es malos modos. Ay, porque a ese sí, a mí no. O yo le voy a demostrar a ese que yo sí sé. No se lo dice a nadie, pero con su actitud. Primer rasgo en la personalidad de un hombre que Dios va a aprobar. No es la aprobación de la iglesia, es la aprobación de Dios. Lleno de buen testimonio, de buen testimonio. Todos tenemos un testimonio pésimo. Cuando nos convertimos, todos hijos del diablo. ¿De quiénes éramos hijos? El diablo. Algunos éramos alcohólicos, drogadictos, algunos éramos esto, sí. Pero ¿qué es lo que tiene que suceder en nosotros? Un duro trato de Dios, sí. Una disciplina. ¿Y sabe qué es disciplina? La palabra disciplina viene de paideia. Y paideia viene de la raíz griega paidon, que es niño inexperto. Paidon era el hijo inexperto. Los griegos definían a Paidon como el hijo inexperto. Repita conmigo: Paidon es el hijo inexperto. Es decir, el niño inmaduro, el niño chiquito. La primera etapa de un niño es el brefos. De ahí deriva la palabra fetos, que es un niño desde que está en el vientre hasta que comienza a ser solitos y caminar por sí mismo. ¿Sí? Los hebreos tenían 8 palabras para definir la infancia, las 8 etapas de la infancia. Bueno, por lo menos los griegos tenían menos. Los griegos usaban teknon precisamente para referirse a un muchacho adolescente, pero todavía se le consideraba paidon. ¿Qué es paidon? Otra vez, paidon es el niño inexperto. Por eso nosotros tenemos que ir desde paidon hasta huios. Huios, yo le expliqué este concepto griego el otro día. Huios es la adopción. El paidon era el niño biológico del padre, pero ¿qué hacía el padre? Lo entregaba en manos del paidagogos. ¿Qué es un paidagogos? Instructor de niños, enseñador de niños inexpertos. Otra vez, ¿qué es un paidagogos? Instructor o enseñador de niños inexpertos. Nosotros estamos años luz de lo que la bendita palabra de Dios dice. Un paidagogo se hacía cargo de los niños y lo educaba, lo formaba. Un ejemplo de ello es Aristóteles. Fue el paidagogos de Alejandro Magno. No cualquier maestro. Digamos en el asunto humano, el asunto de la cultura humana, que para nada soy aristotélico. No, ni entiendo de eso, además. Bueno, pero el paidagogos era el instructor, enseñador de niños inexpertos. Y cuando llegaban a una mayoría de edad, que esta mayoría de edad podía darse con los años, pero debía empatar con su habilidad mental. Cuando llegaba a cierta edad, entonces venía la fiesta de la adopción. Es decir, en el momento que el hijo era incorporado ya como heredero del padre. Era un huios. Y huios era el hijo que tenía en las llaves. Aquí están las llaves del carro, aquí están las llaves de la casa, aquí están las llaves del cofre de la fortuna, aquí está el anillo para autoridad sobre todos los siervos. Y aquí tienes tu caballo, aquí tienes todo y recorres los. Era un hijo ya formado que se le daba ya toda la responsabilidad.
El huios era una persona a la que se le daba toda la responsabilidad ya. Y por eso había una fiesta de adopción, cuando el padre adoptaba. Y dices, ay, pero si era su hijo. Sí, biológicamente era su hijo, pero él no lo podía reconocer con autoridad hasta que no estuviera bien disciplinado. ¿Y qué era la disciplina? Disciplina tiene que ver con la norma. ¿Qué es norma? Muchos de ustedes lo tocan, menos lo quieres meter a la... Tíralo a la basura. Un día Dios le dio una lección a un herrero. Él un día estaba ahí y era por lo que se ve, era un poco difícil el hermano. Y entonces él se ponía a trabajar y cuando terminaba su herramienta, la sonaba en el yunque. Y si sonaba sorda, dicen que le hacía esto, la metía otra vez a la fragua ahí a calentarse, y después de ahí la metía, la templaba, le daba sus golpes. Y si seguía sorda, y después de muchos intentos seguía sordo, agarraba el fierro y lo aventaba y desechaba la herramienta. Tenía toda la forma, tenía el tamaño, tenía el peso adecuado, pero no servía. ¿Qué agarraba? Al cajón del fierro inservible. Nunca agarró temple. Y si nunca agarró temple, yo le voy a decir una cosa, por el amor de Dios, si nunca agarras temple en las cosas de Dios, ¿qué carambas estás haciendo en el ministerio? ¿Tienes la forma? ¿Tienes el tamaño? Y tienes en buen lejos, pero a la hora que se requiere el trabajo, pareces material chino, man. Y acuérdese que en productos chinos no hay garantía. ¿Sí o no? Usted va a una ferretería y dice, en artículos chinos no hay garantía. Si te lo quieres comprar, cómpratelo. Cuando compramos ese aparatito, gracias porque el Señor echó la mano ahí en eso. Pero nos dijeron, sí, mire, el verdadero, el Behringer, ¿qué es? Sí, el Behringer le cuesta alrededor de 27,000 pesos, el alemán. Este cuesta 7,000 y es chino, pero no hay garantía. Y dijimos, ay Señor, pues déme el de 7,000. Pero ya sabíamos que sí, no podíamos hacer reclamaciones. ¿Se da cuenta la diferencia? Así es. Y dijo aquel herrero que un día estaba ahí él. Y ahí Dios le dio una lección. Cuando vio que su cajón ya tenía varios de esos, decía, todos estos instrumentos son inútiles. ¿Qué hacía con ellos el herrero? Pues los llevaba a la fundición, los vendía como fierro viejo. Fíjese, no los vendía como herramientas, sino como fierro viejo. Las personas que estaban acostumbradas a usar calidad, cuando los veían ahí decían, pero es de fierro. No, es que no sirve. Y nadie lo usaba. Así que se vendía como fierro viejo y entraba a la fundición otra vez. Y entonces él se aterrorizó, dijo, Dios mío, que nunca vaya yo a sonar sordo, Padre, que nunca vaya yo a sonar así, porque me vas a mandar al cajón del fierro viejo y echarlo al infierno, porque esa sería la metáfora o la parábola ya completa, o esta figura de dicción ya completa. Si no sirvo, ¿dónde voy a ir a parar? Pues a donde tienes que ir a parar, mijo. Ahora mire, la Biblia nos dice que entonces ellos remarcaron que se necesitaba un buen testimonio. Un buen testimonio significa la persona que se disciplina por ser mejor, la persona que se mete a la norma, que llora, que sufre, que se azota. Un día me dijo, ay pastor, es que yo no puedo. Le dije, mira, yo te voy a decir una cosa, azótate como víbora sobre el suelo, revuélcate en el lodo, gímete, pero como dice la Biblia, pon tu cuerpo, expónlo a los dardos, pero no cedas. Muérdete los cachetes, muérdete lo que te tengas que morder, pero no cedas. Digo, ¿tú crees que para nosotros ha sido fácil? Todos nosotros, todos los que tú ves que de alguna manera nos hemos mantenido en el Señor, nos hemos mordido los cachetes, pero aquí estamos en el Señor. ¿Eh? Mire, hay un ejemplo, un hombre,
el famoso Benito, allá en los principios de la iglesia cristiana, ya después que se había otorgado la libertad religiosa, siglos después, ese famoso Benito tenía una afición desmedida por una persona. Era una persona, pero esa persona no le convenía, porque era una persona bien lorenza, hermano, sí, esa una mujer de esas que echan a perder la vida de cualquiera, ¿no? Pero brava la señora, y el Benito hasta se le aparecía la imagen, y un día se fue a la cueva a orar y decirle: Dios, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y ahí estaba. Y como que Dios no le ayudaba, él agarró en su desesperación, y afuera había un campo así sembrado de ortigas. Usted lea, busque en el internet, ha de estar ahí, seguro, ¿verdad? Y agarró, se quitó la ropa, y ¿sabe qué hizo? Se tiró y se revolcó en las ortigas. ¿Eso qué quiere decir en su sentido espiritual, amado? Quiere decir, si yo voy a ser causa de que mi hermano tropiece por mi causa, prefiero sufrir y que me dé un paro cardíaco de dolor antes que servirle de tropiezo. Es entender lo que dice la Biblia. Si por causa de mí yo voy a hacer tropezar a muchas personas pretendiendo ser ministro y no lo soy, no tengo buen testimonio, y por causa de mí se van a perder muchos, más vale que yo me arroje, me amarre una piedra de molino de asno. ¿Sabe de qué tamaño eran? Más o menos de este tamaño. Pesaban alrededor de 1 tonelada. Y que me arroje en lo profundo del mar. Y dice la Biblia: más tolerable será el castigo para ti en el día del juicio que uno que haga tropezar a estos pequeños. Entonces, hermanos, si hemos perdido de vista la delicadeza, la importancia, la santidad y el peligro de haber sido llamado al ministerio. De buen testimonio, dice la Biblia. Que la gente no tenga que decir de esa persona, que la gente no tenga reproche contra esa persona, que la gente lo conozca como un vecino que no se pelea, que no discute, que no hace, que no se desquita, que no embriaga, que no hace escándalos, que bueno, no sé, en su vecindario, en la escuela, en el trabajo, con su familia, en su relación a la iglesia. No, porque aquí todos somos santos, ¿o no? Mire, aquí todos hasta flotamos. Véame, floto, levito, afuera, en el trabajo. Cuando te ríes de los chistes obscenos de los compañeros, mira, te voy a contar un cuento de esto, y ahí está la oreja. ¿Qué? Sangre de Cristo. ¿Y qué que te critiquen? ¿Y qué que te digan? A mí muchas personas, de la mayoría de trabajos, cuando yo he amonestado hermanos o he hablado con ellos en consejería, me dicen: no, es que usted no sabe qué difícil es aquí. ¿Qué difícil? Ay, mi hijo, yo te voy a contar un trabajo difícil. Le dije: todos son difíciles. No, es que aquí, hermano, si no está usted, si no tome los compañeros, que quién sabe qué, y que el SIX, y que móchate con el SIX, y si no ya te segregan a hacer. Sí, pues sí, yo lo sé. Pues la Biblia dice que debes sufrirlo por causa de Cristo. Y si mi familia sufre, ¿qué importa? Es por causa de Cristo. Dios sabrá recompensarte, Padre. Oh, aleluya. Yo sirvo a un Dios que sabe recompensar. Mira, allí donde yo trabajaba era gratis, ni nos costaba. Así, pero se robaba, eso sí te lo digo. Pero se robaba. Ahí era gratis. Y mira, a mí de chamaco me tocó trabajar. Yo no sé, algunos de ustedes, para vergüenza mía, pero era chamaco, todavía no me convertía yo al Señor. Pero yo te voy a decir, lugares difíciles como ese, sí. Ahí frente de la Alameda, del lado izquierdo, había un centro nocturno que se llamaba el 33. Yo entraba a las 7 de la noche ahí. Y ahí había puras muchachas de esas hoy le llaman así de bailarinas exóticas, ¿no? Y que se desnudaban. Así que yo llegué a pasar en medio de toda esa desnudez, como si nada, porque ya no tenían ni vergüenza, nada más saliendo del telón a la vuelta, porque estaba el camino a la cocina. Y yo le dije: ¿así de difícil era? Y dice: bueno, pastor, no tanto. Digo, pero ¿sabes una cosa? George Whitefield, el predicador de Escocia, ¿sabe qué? Él se crió en un prostíbulo. Lo crearon las sexoservidoras. ¿Y sabe qué? Él desde niño conoció al Señor, nunca se apartó de Cristo. Fue, junto con Juan Wesley, el predicador más importante y más influyente en Inglaterra del siglo XVIII. George Whitefield se crió en un prostíbulo y jamás cayó con ninguna de ellas.
y jamás su corazón se contaminó, como dijo él, en ningún pensamiento obsceno. ¿Quieres saber realmente qué es pan para el hambriento? Ahí estaba, en abundancia. Panadería abierta con todos los pastelitos y sin dueño. O entrale. ¿Sabe qué hizo George White? Por eso yo le voy a decir una cosa: el día del juicio, ay Dios, ¿cómo nos va a ir? Si nosotros no nos apegamos al Señor, en el día del juicio, ¿cómo nos va a ir? Porque se levantarán esos George Whitefield se levantará y condenará a todos que por menos ofertaron su alma al diablo, por menos que eso. Buen testimonio, dice la Biblia. Buen testimonio. Primero que nada, buen testimonio. Porque si tiene buen testimonio, lo seguro es que sí va a ser lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no se va a derramar en una basinica, perdón por la expresión. ¿O sí? Dice la Biblia que somos vasos de honra. Dios nos llamó para ser vasos de honra. ¿Por qué convertirnos en vasín? Dígame usted. Ay, este pastor ya no es. Sí, yo soy un pastor que traigo herencia del siglo antepasado. Y al que no le guste, pues aguánteme tantito, hermano. Aguánteme. Pero es esto, hoy tiene que predicarse así para sacudir conciencias. Y si no es usted, porque yo sé que no es usted, valga, salga a la calle y con eso que oyó vaya y enfrente el pecado de esa manera. Hable a la gente, no le diga, ay, Cristo te ama, estés como estés y hagas lo que hagas, Cristo te ama. Eso no es cierto. Sí, Dios sí lo ama, pero Dios quiere que cambie, que se convierta, que se limpie, que se purifique, que se someta al proceso del paidagogos divino. ¿Quién es el paidagogos de cualquier convertido? El Espíritu Santo lo va a llevar de niño inexperto a convertirlo en un juíos. Cuando la Biblia dice de Jesucristo, ¿Jesucristo era el Hijo de Dios desde que nació o no? ¿Sí o no? Dígame, a ver, usted que sabe doctrina, yo no sé. Usted dígamelo. ¿Jesucristo era hijo de Dios desde que nació? Sí. Pero dice, y el niño crecía. ¿Y qué palabra usa? Paidón. Y el niño inexperto crecía en estatura y en sabiduría para con los hombres. Paidón. Niño inexperto. Pero más adelante, cuando Dios dice, este es mi hijo amado, ya no dice paidón. Este es mi hijo. Ha crecido, tiene experiencia y le puedo ceder toda la responsabilidad. Si usted no es capaz de entender ese proceso, hermano, no vamos a llegar a un entendimiento. Nunca vamos a salir como los pericos que no aprendían nada antes. Perico, perro, y eso es todo lo que sabían decir. El buen testimonio es lo primero que necesitamos para un llamamiento al ministerio. Buen testimonio. Y nos hemos olvidado de eso. Los hemos echado tras nuestras espaldas. Pero hoy yo le invito, amada iglesia, a que hoy sacudemos ese lastre y esa vergüenza que hemos cargado como iglesia nacional y seamos los primeros en sacudirnos eso. Y empecemos a clamar a Dios hoy, porque Dios entre nosotros haga de nuestros ministros de buen testimonio. Primero, no me hable que tiene dones. A mí los dones no me impresionan, porque Jesucristo dice que en ese tiempo le dirán, los dones son de Dios, no son de Él, no son de la persona que los tiene. ¿De quién son los dones? De Dios. En el día del juicio el Señor dirá, esto es mío y esto viene para acá. Señor, en tu nombre profetizamos. Sí, dijo. En tu nombre hicimos milagros. Sí. En tu nombre echamos demonios. Sí. Apartaos de mí, malditos, no os conozco, dirá el Señor. Utilizaron mi franquicia, mi permiso para. Es como comprar la franquicia de un McDonald's. No eres dueño de McDonald's, pero lo usas para enriquecerte. Un día vendrá el dueño, cuando tú dejes eso, vendrá el dueño y recoge su franquicia y se acabó. Así es el evangelio. Dios te da la franquicia, sí, para que ministres, pero de que seas salvo, quién sabe. Primero tienes que ser un hombre de buen o mujer de buen testimonio. No importa cuántos dones tengas, no importa cuántas lenguas hables, no importa cuántos santos.
Eso no impresiona a Dios. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. El árbol por sus frutos es conocido. Entonces yo le invito a que hoy como iglesia nosotros encabecemos el cambio que necesita este país. ¿Aquí estoy acusando a alguien? No. No. ¿Entiendo su proceso? Sí. ¿Asumo la responsabilidad de tolerarlo como ministro aunque no estaba preparado del todo? Sí, yo respondo. Pero a partir de ahora, usted tiene que también responsabilizarse de su conducta. Cualquiera de ustedes que es un ministro en esta iglesia pequeña, a partir de hoy tiene que responsabilizarse ya. Yo asumo la responsabilidad. Pero hoy yo le propongo que nos levantemos y hoy empecemos a sentar la base de un cambio y de una transformación en el ministerio. Porque para engordar iglesias vamos a traer unos payasitos, vamos a traer un buen grupo que toque, vamos a traer y vamos a hacer así. Y vamos a robarnos las almas de otra iglesia. Hoy en día eso es lo más fácil. Y hay iglesias que crecen grandes, pero están jalando gente de otras iglesias, ya convertidos. Y qué pena, porque no son tan bien convertidos a veces. Yo le invito hoy que rompamos con ese oprobio que ha sido para la iglesia de nuestro país, no para nosotros individualmente, es la iglesia de nuestro país. Yo me crié con un hombre muy espiritual. El solo hecho de estar cerca de él, parecía que había algo así como que... Yo pensé que solo yo lo había percibido, pero el otro día vino mi hermano Isaac de Aguascalientes y platicamos. Dice, no, dice, yo mi abuelo le tenía yo harto miedo porque me acercaba y como que había ahí una radiactividad del que salía. Sí, era un hombre que todavía estaba orando y era un hombre rectísimo. Era un hombre lleno de Dios. Y él nos hablaba de lo importante que era. A veces para poderle dar un cargo a una persona tenían que pasar varios años de vigilancia, de observación, que si era fiel y si había entrado a la norma. La autodisciplina, y la palabra disciplina viene de paideia, y paideia viene de paidon, que es el niño inexperto. Y disciplina significa formar a base de fuerza. No entienden las generaciones de hoy, todo quieren en algodones, quieren calma de algodón. Creo que quieren ser subidos hasta con una pequeña grúa ahí para cuando vayan a predicar, quieren ser subidos aquí para que no toquen el piso. No quieren ni que el aire les pegue, hermano. El otro día estaba yo viendo ahí, estuve ahí en el Congreso con César y de repente un muchachito, yo no quiero hablar mal, pero de repente un muchachito empezó que a predicar y dije, no, este cuate destila orgullo y soberbia por todos lados. Su pastor ha de estar muy orgulloso. Ay, sí, si hubiera visto a su pastor, estaba así como pavo. Dije, por el amor de Dios, ¿te impresiona eso? Que el chico estaba trayendo la atención sobre sí mismo. Dije, ay, hijo de tigre, tigrito. Pero aún así fui y lo ayudé al chico. Mi obligación era ayudar. Y en su momento de administración me le acerqué y le dije, ¿por qué? Porque sí reconoces los dones y sí reconoces la vocación, pero tienes que meterlo a la norma. Meterlo a la norma. La disciplina duele, brother. Dile al otro que está al lado tuyo, hermano, la disciplina duele. Dile así. No tenga vergüenza, dígale. No le tenga miedo, no lo va a descontar. Al menos enfrente de mí. La disciplina duele, hermano. Pero hoy en día ya no hay tanto dolor. Eso es lo malo. Porque no queremos pasar el dolor de la disciplina. La disciplina duele, hermano.